Bien, hola. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con algunos conceptos adicionales de pruebas de hipótesis. Sí, vamos a empezar hablando un poco del lema de Neyman Person. Eh, y bueno, la idea de este lema es la siguiente: si dadas dos hipótesis simples y dado el nivel de significatividad alfa, sí, que ya hablamos que era la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Bajo estas condiciones, el test del ratio o la razón de verosimilitud maximiza la potencia. Sí, este es un resultado teórico que es muy importante porque lo que me está diciendo es, bueno, si vos estás testeando dos hipótesis simples, como las que vimos en el ejemplo del video anterior, vieron que eran dos hipótesis simples, eh, y me fijas la probabilidad de cometer el error de tipo 1, yo ya te digo cuál es el test que tiene la máxima potencia posible. Si esto es algo bueno, porque acuérdense que nosotros queremos test que tengan un nivel de significatividad bajo, que acá lo controlamos, y dado eso, queremos que tenga la potencia lo más alta posible, porque eso implica que el error de tipo 2 tiene la probabilidad más baja posible. ¿Sí? Entonces, bajo estas condiciones yo ya sé qué test tengo que usar y tengo que usar el test del ratio de verosimilitud, que es el mismo que vimos en el ejemplo anterior. Si se acuerdan que habíamos hecho la tabla y habíamos calculado en una fila la razón de verosimilitud entre para cada resultado entre las dos posibles hipótesis. ¿Sí? Y nada, eso es justamente lo mejor que podemos hacer en términos de potencia, porque este resultado me lo asegura. ¿Sí? Entonces, un poco em, para conectar esto con lo que nosotros vamos a hacer y con lo que estuvieron haciendo de pruebas de hipótesis en estadística 1, voy a poner un ejemplo que solamente tiene como objetivo mostrarles que el test del ratio, el de la razón de verosimilitud, no es una cosa tan rara, ¿sí? Es más o menos lo que venimos haciendo usualmente, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo que tiene solamente ese objetivo. Supongan que la población es normal, no conocemos la esperanza, pero sí conocemos el desvío, ¿sí? La varianza y el desvío son iguales a 1. Tenemos dos hipótesis sobre la eh, esperanza, ¿sí? Una es que mu es 0 y la otra hipótesis es que mu es 10. Noten que son dos hipótesis simples, así que estoy bajo las condiciones de este lema y entonces el test de la razón de verosimilitud es el más potente de todos. Eh, y bueno, supongan también que saco una muestra de tamaño 1, ¿sí? Esto es para simplificar. Y esto quiere decir que, ¿qué voy a usar para decidir? Voy a usar la razón de verosimilitud, sí, pero tengan en cuenta que si tengo una muestra de tamaño 1, entonces X raya es ese elemento. Si el promedio muestral es el elemento que sacaste, pues tenés un solo elemento. ¿Sí? Tengan esto en cuenta para el final que va a ser importante. Sí, entonces, ¿cómo era el test de cómo era el test de la razón de verosimilitud? La idea era que arriba yo ponía la verosimilitud, si dado la hipótesis nula, y abajo pongo la verosimilitud, pero cuando la hipótesis alternativa es cierta. ¿Sí? Entonces hago esta razón, este cociente entre las densidades, sería acá que ahora son las verosimilitudes. En el contexto anterior, acuérdense que eran probabilidades, directamente hacíamos el ratio de las probabilidades en ese caso muy sencillo. Y la idea es que yo voy a rechazar si este cociente es menor
a alguna constante. Si esta es una constante a determinar. Si esta es la constante, en realidad ya me viene determinada, yo al final la voy a encontrar, pero la idea es que esta constante está asociada a la probabilidad de equivocarme. ¿Sí? Entonces, que un poco habíamos visto esto en el ejemplo, si para distintos niveles de la constante vos tenías distintas probabilidades de equivocarte, si te fijas la probabilidad de equivocarte, medio que te están fijando esta constante de acá a partir de la cual vos rechazás. ¿Sí? Entonces, si esto que está acá marcado es cierto, o sea, si la razón de verosimilitud es menor a esta constante, entonces yo rechazo H0. Si en otro caso no la rechazo. Sí, entonces este es el test de la razón de verosimilitud. Si la idea es que haces el cociente de las verosimilitudes, te fijas si ese cociente es menor a tu valor crítico que en algún momento vas a determinar. Y si eso es cierto, rechazas la hipótesis nula, en otro caso no lo haces. ¿Sí? Entonces, lo que quiero hacer con este ejemplo es mostrarles que esta cosa que se ve súper rara, una vez que hacemos unos pasos algebraicos, resulta que termina siendo el test que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. Si vieron que siempre rechazábamos o no una hipótesis si el x raya era lo suficientemente distinto de cero, sí que sería lo intuitivo acá. ¿Sí? ¿Qué es lo intuitivo em, en esta, para decir entre estas dos hipótesis? Lo intuitivo sería si el x raya te da muy grande, muy distinto de cero, rechazar la hipótesis nula y quédate con la alternativa. ¿Sí? Entonces, esa intuición que nosotros tenemos resulta que sale de esto. ¿Sí? Y eso es lo que quiero mostrarles. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es simplemente escribir las verosimilitudes. Acuérdense que el desvío es 1 para que no moleste. Y hacer algunos pasos algebraicos. ¿Sí? Escribo la verosimilitud de arriba, que es cuando mu vale 10. Entonces esto es, acuérdense la densidad de una normal. Sí, acá es donde está bueno que sea una muestra de tamaño 1, si es solo para el ejemplo esto, porque si no la verosimilitud es un poco más difícil de escribir. En este caso, como tengo un solo elemento, es mucho más fácil, ni siquiera le puse su índice porque no hace falta. Y esto es e a la menos x cuadrado medios. Si esto es lo que va arriba. Y abajo va lo mismo, pero tiene mu igual a 10. Entonces, 1 sobre la raíz de 2pi por e a la menos 1 medio, y acá sería x menos 10. ¿Sí? Y esto tiene que ser menor a una constante. Sí, acuérdense que esta constante yo después la determino y te digo cuánto vale, pero es una constante, así que ahora voy a hacer operaciones de los dos lados y ahora se van a dar cuenta, cuando le haga alguna operación a esto, le cambio el nombre y no arrastro tantas expresiones. ¿Sí? Pero bueno, lo primero que podemos hacer es cancelar esto. También podemos usar un poco propiedades de los exponentes y podemos decir que esto sería e a la menos x cuadrado medios menos y menos más x menos 10 sobre 2. Esto está al cuadrado, acá me olvidé un cuadrado. ¿Sí? Nada, esto es lo mismo, propiedades del exponente. Y ahora lo que puedo hacer para simplificar esto es tomar logaritmo de los dos lados. Si eso no me va a afectar para nada, porque la desigualdad se sigue manteniendo, si esto no me afecta a la desigualdad. Y a esta constante, ahora tomo logaritmo de los dos lados, lo que voy a hacer es voy a definir C' como el logaritmo de la constante anterior. ¿Sí? Nada más para no arrastrar tanta expresión. ¿Sí? Entonces tengo menos x cuadrados medios más x menos 10 cuadrado dividido 2 es menor a c'. Sí, pero así como tomé el logaritmo también puedo multiplicar por 2. Sí, entonces menos x cuadrado más x menos 10 al cuadrado, estoy multiplicando todo por 2, es menor a c segunda, donde c segunda es, ya se dan cuenta cómo funciona esto, 2 veces la anterior. Sí, cualquier cosa yo recupero la constante, si vos, o sea, no estoy haciendo nada que, no estoy perdiendo nada de información acá. ¿Sí?
Cualquier cosa yo puedo volver hacia atrás haciendo las mismas operaciones que hice, pero para atrás. Eh, y bueno, acá puedo desarrollar el cuadrado y eso va a estar bueno porque esto sería... A ver, déjenme que borro esto. El primero al cuadrado menos 20x más 100 es menor a esta c segunda. Esto está bueno porque yo hago el x cuadrado. Sí, y lo que voy a hacer ahora es despejar x. Sí, entonces queda menos 20x es menor a una constante c tercera. Sí, donde c tercera, ¿qué es? Es c segunda menos 100. Sí. Y ahora sí tengo que tener un poco de cuidado. Lo que voy a hacer es dividir de los dos lados. ¿Sí? Entonces va a quedar que x, pero estoy dividiendo por menos 20, así que x es mayor que alguna constante k. ¿Sí? Donde k, ¿qué es? K es la constante anterior dividido menos 20. Sí, pero acá me cambió el sentido de la desigualdad porque sí hice una operación que afectaba a eso. ¿Sí? ¿Qué hicimos con estos pasos algebraicos? Resulta que el test de la razón de verosimilitud, que era una cosa súper complicada, se puede simplificar a simplemente agarrar el valor de tu muestra y fíjate si es más grande que una constante k. ¿Sí? Y eso es lo que hacemos siempre. Cuando vos tenés una prueba de hipótesis de este estilo para la esperanza, lo que haces es agarrar el valor de x raya, que en este caso justo es el valor de la muestra, ¿sí? Y rechazar si el x raya te da muy grande, porque eso te está dando evidencia a favor de 10. ¿Sí? Entonces, eso es exactamente lo que hace el test de la razón de verosimilitud. ¿Sí? Rechazar si el x raya es lo suficientemente grande. Y acá es donde determino el valor de k. ¿Cuán grande tiene que ser el x raya para que vos puedas rechazar? Bueno, recuerden que bajo la hipótesis nula, x tiene distribución normal 0, 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la hipótesis nula mu era 0. Entonces, lo que puedo hacer es yo puedo encontrar el valor de k tal que alfa es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. Sí, acuérdense que yo había dicho en un momento, bueno, esta constante está asociada a alfa. Y lo que estamos haciendo es esto, sí, rechaza si el x raya te da mayor una constante y la constante está por acá. ¿Sí? Y la constante es tal que de ahí y para atrás, a ver si esto lo puedo dibujar mejor, de acá y para atrás, para este lado, hay alfa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos acá? Lo que hicimos es, bueno, presentar este resultado teórico que me da test que son lo más potentes posibles para las hipótesis simples. Y lo que hicimos con el ejemplo es mostrar que estos test que son raros, que parecen nuevos de esta materia, en realidad son los que uno usa siempre desde estadística 1. Si de algún lado salieron esas pruebas de hipótesis y salieron de acá. ¿Sí? Entonces, nada, ese era el objetivo por ahí de este ejemplo, más que nada para ilustrar este hecho. ¿Sí? Entonces, seguimos un poco más. Ya vimos el ejemplo. Ahora tenemos que hacer algunas aclaraciones, ¿sí? El lema es válido para hipótesis simples. Para hipótesis compuestas, hay generalizaciones, pero es más complicado. ¿Sí? Y acuérdense que a nosotros nos interesan las hipótesis compuestas, porque a nosotros nos gustan hipótesis del estilo tita es cierto valor versus tita no es ese valor. ¿Sí? Para este tipo de hipótesis el lema no es tan fácil de generalizar, ¿sí? Hay que pedirle un poco más, hay que pedirle un poco más de estructura, ¿sí? El lema así como está es súper potente porque no te pide nada, decime, dame la probabilidad de equivocarte, yo te digo cuál es el test, el mejor que puedes tener.
En cambio ahora cuando uno relaja esto de las hipótesis y permite hipótesis compuestas, no va a ser tan potente, vas a tener que trabajar un poco más para generar un test que sea el mejor posible, ¿sí? Pero bueno, es una pequeña aclaración, ¿sí? ¿Y dónde está el problema acá? El problema, sí, que esto por ahí es lo que quiero que se lleven de intuición. El problema está en que la potencia depende de el valor que tome el parámetro cuando H0 es falsa, ¿sí? Y acá el problema con este par de hipótesis, donde la hipótesis alternativa es compuesta, es que si la hipótesis nula es falsa, hay un montón de valores que podría tomar la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces, y la potencia justamente va a depender de ese valor, ¿sí? Entonces ahí es donde está el problema, en donde se complica un poco generalizar este resultado. Sí, pero bueno, este problema nos permite hablar un poco de lo que se conoce como función potencia. Sí, que es simplemente, esto se suele presentar mucho en simulaciones, la idea es, bueno, como la potencia depende de distintos valores de los parámetros en la hipótesis alternativa, probalos todos o probá muchos y fíjate cuánto es la potencia en cada uno de ellos. Y con eso armas una función que es la función potencia, ¿sí? Entonces yo voy a tener acá un eje que, bueno, sube hasta 1 porque la potencia es una probabilidad. Voy a tener acá un eje que tiene todos los posibles valores de del parámetro. ¿Sí? Acá está el verdadero valor o el valor bajo la hipótesis nula. ¿Sí? Y acá lo que voy a graficar en este eje es la potencia. Que recuerden que era la potencia. La potencia era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula dado que la hipótesis nula es falsa. Si la potencia es la probabilidad de rechazar bien, ¿sí? En el sentido de que estás rechazando algo que era falso. ¿Sí? La potencia la voy a poder graficar en todos lados excepto en este punto, porque justo en ese punto la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Está acá, la hipótesis nula, que es H0, es verdadera, en ese valor, justo en θ 0, y en todos los demás es falsa. ¿Sí? Entonces para todos los demás yo voy a tener una cosa de este estilo, que la potencia tiene esta forma. Y ahora explico por qué tiene esta forma. ¿Sí? Lo que voy a tener es que cuando el valor en la hipótesis alternativa es muy distinto, ya sea acá o por acá, cuando es muy distinto del valor en la nula, los tests en general se dan cuenta rápido, entonces rechazan. ¿Sí? Entonces en esos lugares la potencia suele ser alta. En cambio, cuando en la hipótesis alternativa vos estás igual muy cerca del otro valor que era bajo la hipótesis nula, ahí los test en general no se dan cuenta tan fácilmente de que la hipótesis alternativa, perdón, que la hipótesis nula era falsa, y por eso es que vemos que la potencia es un poco más baja cuando vos estás cerca del valor en θ 0. ¿Sí? Y exactamente en θ 0, ahí tenemos el nivel de significatividad, porque eso es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera, justo ahí era verdadera. Así que ese es el nivel de significatividad, y hacia afuera, cada vez que te vas alejando, la potencia crece porque los test se dan cuenta, ¿sí? Esto, a ver, para pensarlo bien, pongan un ejemplo, si esto puede ser θ 0 igual 10 versus θ 0 distinto de 10, ¿sí? La potencia va a ser un número. Supongamos que θ 0 es 100.000, entonces seguro que la potencia es altísima. Si acá no es θ 0, sería θ. Supongamos que efectivamente el verdadero valor de θ resultó ser 100.000. Listo, H0 es falsa
y la potencia va a ser súper alta porque es obvio, sacas una muestra y te das cuenta al toque que no era 10, obviamente 100.000 es enorme. ¿Sí? En cambio, si tita es 10,0002, ¿sí? La hipótesis nula es falsa porque no es 10, pero la potencia es baja. Sí, eso era lo que quería explicarles en el gráfico poniendo algún número acá para ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Y usualmente lo que se hace al presentar algún test es hacer alguna simulación de cómo es la potencia y cómo se comporta, porque también esto tal vez te permite comparar distintos tests, ¿sí? Hay tests que son mejores cuando vos estás cerca del valor en la nula, ¿sí? A veces en el sentido de que son un poco más eh, altos por acá, tienen una mayor potencia por acá, ¿sí? Como el que estoy dibujando ahora, en el sentido de que es más potente cerquita del valor en la hipótesis nula y por ahí otros que no tanto. Sí, hay algunos que son más potentes siempre y esos son los que vos quisieras encontrar, ¿sí? Los test que son uniformemente más potentes se conocen, ¿sí? Pero bueno, ya hablamos un poco